Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración es al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué yo andaré enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los aplastaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Salvación manda a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú me has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has venido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio, nos pones por afrenta de nuestros enemigos y por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantastes en lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Pero Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué te escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Palabra del Señor en el libro de Salmos 42, 43 y 44. Plegarias clamando a Dios
por misericordia, porque las cosas que Él dijo que vendrían han venido, y aún vienen cosas peores. Pero bendito sea Jehová de los ejércitos, y su santa misericordia que cada día nos da, y su gracia que nos fortalece y nos ayuda a caminar en rectitud, sin apartarnos de Él ni a la derecha ni a la izquierda, sin quebrantar ni uno de sus mandamientos, para que su nombre sea glorificado en nosotros. Pero aún con todo y eso, estamos aquí para servir su santo nombre y para glorificarlo, porque Él es digno de toda alabanza, todo honor, sí Señor, toda gloria, tú eres digno. En el libro de Proverbios, capítulo 2, donde estábamos leyendo, estudiando la palabra de Dios, claro, con el propósito de que sepas más que nada, como te había dicho antes, oír, entender y dar fruto. Oír, entender y dar fruto. Esa es la llave para el estudio de la palabra de Dios. En la mañana, el Señor me enseñó unas cosas que Él quiere que se hagan, más que nada en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Primero, un propósito para leer la palabra de Dios, leer la Biblia, ¿ok? Lo que Dios quiere es que estudies su palabra, porque que la escudriñes, porque la palabra es la que enseña y revela a Dios y a Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Si no hay estudio de la palabra, simplemente no va a haber. Te voy a hacer 3 o 4 preguntas, más bien dicho, en cuanto al estudio de la palabra. La Biblia. Quiero que escribas estas, si tienes oportunidad. Escríbelas y si no, repítelas para que las guardes en tu mente y en tu corazón. Hablando de la palabra de Dios, ¿por qué lees la palabra de Dios? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Te interesa leerla? Pregunta número 3. ¿Entiendes lo que lees? Pregunta número 4. ¿Conoces el significado de las palabras que lees? Esto va a ser importante en tu camino. ¿Ok? ¿Por qué lees la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de tú leer la palabra de Dios? ¿Te interesa leerla? ¿Realmente quieres leerla para que de esa forma aprendas? ¿O cuál es el propósito por el cual la lees? ¿Y entiendes lo que lees? Y el otro, ¿conoces el significado de las palabras que lees? Esas 4 cosas te las voy a dejar ahí. ¿Ok? Simplemente quiero que medites en ello. Porque la Biblia en estos días nada más se lee por leer. No se sabe cuál es el propósito de leer la palabra de Dios. Simplemente nada más se siente y se lee, pues a ver qué sale. Pero yo te digo, no es así. Tiene un propósito. En el libro de Proverbios te estoy hablando. El propósito es oír la palabra, entender la palabra para que des frutos. Si tú lees, pero no entiendes y no das frutos, no estás trayendo nada a ti. En pocas palabras, estás leyendo la Biblia en una forma religiosa, simplemente por leer, porque en estos días, cuando una persona lee la Biblia, a esta persona ya se le tiene como, wow, es una persona buena porque lee la Biblia. No, la palabra de Dios tiene que ser leída por cuál es el propósito que tienes para leerla. ¿Cuál es el propósito de leer la palabra? ¿Te interesa leer la palabra? ¿Ok? ¿Entiendes lo que lees? Y la última, ¿conoces el significado
de las palabras que lees, porque muchas veces se lee la Biblia y se leen palabras, pero no se entiende lo que se está leyendo. ¿Por qué? Porque no se sabe ni se conoce el significado de las palabras que se están leyendo en la misma Biblia. Y esto viene a llevar la consecuencia de que verdaderamente la palabra de Dios no se entienda y no se sabe ni siquiera el propósito. Yo te voy a decir el propósito de leer la palabra de Dios. El propósito, de leer la palabra de Dios es de que tú entiendas lo que lees y que practiques lo que lees. Con esa intención la lees, con esa intención escudriñas la palabra de Dios porque quieres conocer la voluntad de Dios, quieres saber a dónde van tus caminos cuando tú estás leyendo la palabra, quieres saber tu final, la carrera, a dónde vas, cómo tienes que correr y todo ese tipo de cosas que en la Biblia están escritas que te enseñan verdaderamente a vivir una vida recta en frente de Dios. ¿Ok? Es el propósito. Yo leo la palabra para conocer la voluntad de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y luego, de esa forma, yo practico lo que Dios me dice en obediencia. Entonces, te voy a recordar ahora el libro de Proverbios 2. Te voy a ir rápido. Hijo mío, si recibieres mis palabras, característica número 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Quiero que entiendas bien estas cosas que te estoy leyendo. El libro de Proverbios, el Proverbios capítulo 2, tiene unas llaves poderosísimas en cuanto a vivir una vida en rectitud. Enseñan lo que tienes que hacer específicamente para encontrar y entender el temor de Jehová, hallar el conocimiento de Dios, y también entonces puedes entender justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Ok? Porque está bien escrito, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Yo quiero saber cómo es que la Biblia enseña que los perfectos permanecerán en la tierra y el pueblo de Dios moderno no cree en la perfección. Entonces, ¿quién permanecerá en la tierra? ¿Ah? ¿Quién?
pueblo, abre bien tus ojos. Por eso estamos hablando acerca de entender la palabra de Dios, de oírla y de entenderla y de aplicarla, obedecerla para que dé frutos en ti. Estas cosas no han estado pasando, no se oye, no se entiende, no se da frutos. Los cristianos modernos están dando frutos de iniquidad, están dando frutos de avaricia, de idolatría, de inmoralidad sexual, de adulterios, de mentira, de engaño, de odios, de pleitos, de contiendas, de malas sospechas, de blasfemias, de avaricia con amor al dinero. Esos son los frutos que los cristianos modernos están dando mientras claman seguir a Dios. Pueblo, una y otra vez te he hablado, he buscado que todas estas cosas verdaderamente se acabe la iniquidad. Todo esto tienes que poner atención a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo viene ya. Es tiempo que te prepares, pueblo. Realmente yo siento la necesidad de la preparación que tiene que haber en estos días, pero simplemente se sigue viviendo de la misma forma como cuando el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días serían, diciendo de esta forma que en aquellos días los hombres se estarían casándose y dándose en casamiento. En pocas palabras, el Señor viene, pero el pueblo siguiendo su curso como que realmente nadie hay. Simplemente no hay nadie. O sea, no pasa nada, no hay problemas, todo está tranquilo. Pero pueblo, quiero que sepas verdaderamente que el Señor Jesucristo viene. Es importante estas cosas, es muy importante que aprendas y que conozcas qué es el temor de Jehová. En la última ocasión que estábamos aquí te hablé acerca de lo que es el temor a Jehová, lo que la Biblia dice. En el libro de Proverbios 13 encuentras, versículo 8, encuentras allí que está escrito que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. En Proverbios 1:7 encuentras que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ok? Entonces por eso en el versículo 10 de Proverbios 2 está escrito: cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, para que la sabiduría entre en tu corazón, primero tiene que haber temor de Jehová en tu corazón. Primero tienes que aborrecer el mal, tienes que aborrecer todo lo que sea malo. No únicamente decir lo que en estos días el Señor me ha enseñado es que se aborrece las consecuencias de lo malo. Se hace pecado, pero se aborrecen las consecuencias. O sea, se disfruta el pecado en sí, pero las consecuencias no le gustan. En pocas palabras, el pueblo moderno quisiera que el pecado tuviera buenos frutos, buenas consecuencias. No se aborrece el pecado, se aborrecen los frutos del pecado. Eso es lo que se aborrece. Por lo tanto, tienes que aborrecer el pecado. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cansados de qué? ¿Cansados de qué, pueblo? Que ya estés cansado de la iniquidad, que ya estés cansado del pecado, que ya no aguantes la carga que traes encima de tantos pecados y que ya no quieras más. Si estás cargado de iniquidad, estás cargado de pecados y la carga de los pecados la sientes como en el cuello y sientes que te está reempujando para abajo, entonces es cuando dijo el Señor: venid a mí, yo los haré descansar. Cuando ya estés cansado del pecado. En estos días, pueblo, no te has cansado del pecado aún. No te has cansado de la iniquidad. No te has cansado de las consecuencias de la iniquidad, pero no del pecado. Y he ahí el problema. Tienes que aborrecer el mal, porque solamente cuando aborreces mal, la sabiduría
entrará en tu corazón. Cuando aborreces el mal, el pecado, todo lo que es iniquidad, cuando tú aborreces esto, entonces la sabiduría entrará en tu corazón. No va a entrar de otra forma. Bueno, hay una confusión en estos días que se llama, las personas a sí mismas se llaman sabios, ¿te acuerdas? Porque simplemente conocen la Biblia. Pero un sabio bíblico no es un sabio que conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo. Un sabio bíblico, un sabio que es santo y agradable a los ojos de Dios, es el que pone por obra la palabra de Dios. Porque qué sabiduría hay en conocer los mandamientos de Dios y quebrantarlos. Eso es falta de entendimiento. Allí no hay sabiduría. Fíjate lo que dice cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Te voy a leer Proverbios 11 hasta en adelante para que mires lo que la sabiduría hace en la vida de aquella persona en la cual entra. La discreción, primer punto, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, la sabiduría para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. O sea, cuando la sabiduría entrará en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, te va a librar, la discreción te va a guardar, la inteligencia te va a preservar, te va a librar del mal camino. De los hombres, te va a librar de los hombres que hablan perversidades, te va a librar de aquellos que dejan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que se alegran haciendo el mal, de los que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Vas a ser librado de la mujer extraña, de la que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por la cual su casa está inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos van. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así guardarás el camino, así andarás por el camino de los justos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entiende bien esto, pueblo. Lo que la Biblia enseña claramente es que si la sabiduría entra en tu corazón, no vas a caer en pecado. Es lo que la Biblia está diciendo en pocas palabras. Porque cuando la sabiduría entra en tu corazón, otra vez, te repito, ¿cómo entra la sabiduría en tu corazón? Bueno, primero agarras el temor de Jehová. ¿Cómo agarras el temor de Jehová? El temor de Jehová lo agarras recibiendo sus palabras, guardando los mandamientos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, poniendo atención a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, clamando a la inteligencia, a la prudencia dando tu voz, buscándola como a la plata, escudriñándola como tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Jehová te va a dar la sabiduría y el conocimiento de Dios viene de su boca y la inteligencia también, porque Él provee. Fíjate, curioso, versículo 7 de Proverbios 2, Él provee de sana sabiduría a los rectos. En pocas palabras, la sabiduría no es para los chuecos, no es para aquellas personas que andan quebrantando los mandamientos de Dios. Es por eso que en estos días miras a predicadores que hablan de cualquier cosa, que hablan cosas que no tienen sentido. Escuchas la predicación y no le encuentras ni el principio ni la punta, nada más está bla 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 bla, un tímbalo, totalmente un tímbalo que resuena, porque no sabe, está hablando pero no sabe ni lo que está hablando, y presuntamente o presumen hablar de Dios cuando ni siquiera tienen sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Dios da la sabiduría. Ahora, ¿a quién Dios le da la sabiduría? A los rectos de corazón. Versículo 7. Él provee de sabiduría a los rectos.
¿Qué es una persona recta? Una persona recta es aquella que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda de su camino, que pase lo que pase, caiga lo que caiga, llueve o truene o esté el sol, esta persona se mantiene en el camino de rectitud, que no se aparta de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. A estos Dios les provee de sabiduría para que sigan caminando en más rectitud, porque si el Señor ve en tu corazón que tú quieres agradar a Dios, Él te va a dar sabiduría para que tú camines más recto, para que tú camines más justo, para que tú camines más santo. Pero si el Señor mira que en tu corazón existen deseos de hacer iniquidad, existen deseos de hacer lo malo, Él no va a ayudarte. ¿Por qué? Porque en tu corazón tú no quieres ser ayudado, porque en tu corazón existen otros deseos. La Biblia claramente enseña estas cosas, pueblo, y están bien abiertos estos versículos. Simplemente es cuestión de querer. Es cuestión de querer agradar a Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Escudo es a los que caminan rectamente. En pocas palabras, Dios te guarda a ti cuando caminas rectamente. ¿De qué? Bueno, estas son las cosas que te guarda Dios. Él te guarda que el diablo no te toque. Ninguna enfermedad, ninguna plaga, ni ladrones, ni nada, a menos que sea voluntad de Dios quitar alguna cosa para purificarte más, pero de allí no permite que no te toque ninguno. Sin embargo, el pueblo de Dios en estos días sufre de muchas cosas de estas. ¿Ok? Él te guarda también de la iniquidad, del pecado, te guarda de quebrantar los mandamientos de Dios. O sea, Él te guarda, la gracia de Dios te afirma cada vez más y más. Es el propósito de la gracia de Dios. Por eso es importante que entiendas la palabra de Dios. Por eso te di las 4 características primeras de cuál es el propósito tuyo, por la razón por la cual tú estudias la palabra de Dios. Te las voy a repetir. ¿Por qué o cuál es el propósito con el cual tú lees la Biblia? ¿Por qué lees la Biblia? Segundo, ¿ok? ¿Te interesa realmente leer la Biblia? Porque si no te interesa, cuando la Biblia no interesa, no tienes interés en leerla o no realmente no encuentras ningún provecho, te da sueño, ¿ok? La lees, se te hace aburrida, simplemente abres el libro o el simplemente de mirarlo, oh, ahí está, ay, pero no quiero leerla, yo mejor voy a reventarme una película, voy a reventarme una novela, voy a hacer otra cosa, voy a cortar el zacate, voy a hacer cualquier cosa, pero ay, es que tengo cosas que hacer, ahorita no la voy a leer. Una de las características por la cual la palabra no es leída es la falta de interés. No se sabe el propósito. ¿Por qué? Se piensa que nada más tienes que leer la Biblia por leerla. Bueno, pues ya la estoy leyendo, ya cumplo con un requisito. No, pueblo, el propósito de leer la palabra de Dios es para que aprendas y conozcas la voluntad de Dios, para que vivas una vida en obediencia a Dios, no simplemente para que estudies la Biblia y conozcas la Biblia y luego andes alegando con otras personas que también conocen la Biblia de puntos de vista totalmente terrenales, de que yo creo esto, él cree aquello, por la apatía, por la falta de interés, porque no se sabe cuál es el propósito de leer la palabra. Existen en estos días tantas religiones y cada quien pone su punto de vista. No, pues que yo entiendo esto, no, pues aquel entiende aquello. Y ahí están, cada quien se junta con los grupos que entienden lo mismo y todo el mundo cree que va al cielo mientras los mandamientos están siendo quebrantados. O sea, realmente ese asunto no funciona, pueblo. Necesitas despertar, necesitas verdaderamente abrir tu corazón a Dios y verdaderamente conocerlo. Tienes que buscar más interés. Haz que la palabra te sea interesante leerla. Pero en estos días, desafortunadamente, la palabra de Dios es como que no interesa al pueblo leerla. Siempre hay algo mejor que hacer. No porque sea mejor, sino que para ti es como algo mejor.
¿Te interesa realmente? ¿Ok? ¿Entiendes lo que lees? El no entender la palabra, el no entender lo que lee, es una de las cosas por las cuales la palabra menos se lee. Bueno, pues la estoy leyendo, pero no entiendo nada, o mejor no la leo. ¿Por qué en lugar de entenderla, por qué si no la entiendes, no vienes a Dios? ¿Sabes qué, Señor? No entiendo tu palabra, enséñame tu palabra. Clama a Dios. Recuerda aquí los 8 pasos primeros que te dio. Si no entiendes lo que lees, bueno, clama al Señor. Dile, Señor, enséñame tu palabra. Quiero conocerla. Ora. Clámale, agarra la Biblia y dile, Señor, méteme esta palabra en tu mente y en tu corazón, revélamela. Porque si verdaderamente, si Él ve en tu corazón que tú quieres agradar a Dios, que tú lo quieres agradar, por eso quieres conocer su palabra para agradarle, Él te la va a revelar. Pero como te he dicho antes, si tú quieres estudiar la palabra de Dios para contender con otras personas, Él no te va a revelar nada. Simplemente no lo va a hacer. Te digo esto para que mires, porque la Biblia dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. No únicamente sabiduría, sana sabiduría a los rectos de corazón. Es muy importante esto, mucho, porque de Dios vienen estas cosas, pero Él tiene que mirar tu corazón. Por eso la Biblia dice, si me buscares y me buscares con todo tu corazón, me hallarás. ¿Sí? Si me buscares como a la plata, si me escudriñares como a tesoros, me encontrarás. O sea, con el mismo afán, con el mismo deseo que se buscan las cosas. O sea, buscar con la intención de encontrar, no simplemente de apariencia de que andas buscando a Dios, pero simplemente vas a una congregación o a la iglesia nada más por el simple hecho de que pues, bueno, pues ya vamos a la iglesia para quitar una carguita de encima. Pero no, pueblo, verdaderamente hay que trabajar en estas cosas. Hay que buscar al Señor con todo el corazón. Mientras el Señor me decía el domingo en la mañana, dice, buscadme mientras estoy cercano. Dile a mi pueblo que me busque mientras estoy cercano. Vienen días en los cuales ya no voy a estar. ¿Cuáles días son ellos? Bueno, cuando estas cosas en esta tierra se acaben, cuando todo esto se acabe, cuando todo esto se acabe y cuando estés quemándote en el infierno, ese día vas a querer buscar al Señor. Ese día vas a decir, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón. Vas a clamarle a Dios, Señor, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero conocerte, Señor. Pero ese día va a ser demasiado tarde, ese día ya no va a estar cercano. Hoy está cercano aún. El pueblo de Dios, una de las cosas que me estuvo enseñando, te las voy a leer para que mires cómo es que verdaderamente existe toda esta peleadera todo el tiempo entre el hombre y Dios. Dios dice una cosa, el hombre dice otra. Así sencillo. Dios dice una cosa, el hombre dice otra. Nada más, una peleadera que realmente, bueno, el hombre es el que alterca con Dios, que simplemente se pone a pelear con Dios y no se olvida. Te voy a leer en el libro de Jeremías, capítulo 2. Te voy a leer una buena parte de la Biblia, para que mires verdaderamente, para que entiendas lo que está diciendo. ¿Ok? Jeremías capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposamiento, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. No dijeron,
¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrastes y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominables mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Cuitim y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tefnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, oh dromedaria ligera, que atuerces tu camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de sed. Mas dijiste, no hay remedio, en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergonzará el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas que dicen a un leño, mi padre eres tú. Y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Jehová, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección.
Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué han dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Por qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás en ellos. Escucha, pueblo, esta es palabra de Dios para ti. Capítulo 29, la palabra porfiar. Te la voy a buscar en el diccionario para que mires lo que verdaderamente significa. Porfiar, dice el Señor. ¿Por qué porfías conmigo? ¿Qué significa porfiar? Discutir de manera obstinada o manteniéndose excesivamente firme en una opinión. ¿Cuál es la opinión en la cual tú te mantienes, pueblo? El problema es este: estás porfiando con Dios, porque Dios dice, estás quebrantando mandamientos, arrepiéntete de tus malos caminos, y tú dices, no, yo no estoy quebrantando mandamientos. No, así simplemente. Como dice el versículo 35, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. O sea, los mandamientos de Dios están siendo quebrantados a la derecha y a la izquierda, y Dios viene y te dice, ¿estás haciendo iniquidad? Y tú bien tranquilo, yo no estoy haciendo mal, yo no estoy mal, yo estoy bien. Yo amo a Dios, yo amo a mi Señor. Yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo sirvo en la iglesia, yo predico el evangelio aquí, yo predico el evangelio allá, yo echo fuera demonios, yo sano enfermos, que fue y que vino. Estás quebrantando los mandamientos de Dios. Cuando Dios dice que los mandamientos están siendo quebrantados, es porque están siendo quebrantados y punto. Lo que te toca hacer, pueblo, es caer de rodillas enfrente de Dios y decirle, Padre, perdóname. Quebrantar tu corazón enfrente de Dios. Sin embargo, eso no se hace. Dios dice, estás haciendo mal, y tú dices, yo estoy haciendo bien. ¿Cuántas veces, día tras día, te he estado predicando para que te arrepientas, y lo único que dices, yo estoy bien? Porfiando, alegando, discutiendo con Dios mismo, como lo hicieron en aquellos días, así está haciéndose ahora, porfiando conmigo, dice el Señor. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano, dice el Señor, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido mi corrección. ¿No? En estos días los cristianos quebrantan los mandamientos de Dios a la derecha y a la izquierda y hacen iniquidad, roban, adulteran, fornican, critican, pleitean, demandan, una chismeadera en las congregaciones. Oh yeah. Pero al final yo no estoy mal. Con la cara de santos, hipócritas, yo no estoy mal. A mí que me escurquen. ¿Por qué no abres tus ojos y te fijas en tu caminar? ¿Por qué pretendes
vivir en santidad? ¿Por qué pretendes y dices vivir en inocencia, ser inocente de tanta iniquidad que tú mismo estás haciendo? ¿Y por qué no te apartas de la iniquidad? Como dice, aún tus faldas están llenas de sangre. Se ha cometido tanto mugrero que tu ropaje está salpicado de gente que has matado. Yo no he matado a nadie. La Biblia enseña que cuando tú te enojas contra tu prójimo, tú eres homicida. Así sencillo. Por eso la Biblia dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Eso es lo que andas bebiendo. El agua que estás bebiendo no son aguas de la fuente de vida eterna que es Cristo. Estás bebiendo aguas del río Nilo contaminadas de iniquidad y de brujería, de hechicería, de herejía que tus mismos predicadores te han estado dando día tras día, día tras día. Pero lo que es peor, como dice Jeremías, a mi pueblo le gusta. No has buscado a Dios, no has buscado conocer su palabra, te has ido tras lo maravilloso, te has ido tras los milagros, te has ido tras la unción, te has ido tras la fama. Y te hiciste para ti mismo becerros. Sí, ya no son becerros en estos días. En estos días son toros. Los toros de Basán, que la Biblia enseña. Cuando salieron de Egipto eran becerros, pero como han pasado los años, ahora son toros. Eso significa que están entrenados para hacer el mal, que saben lo que tienen que hacer. Bien entrenados. ¿Qué tienes tú que ver? ¿Acaso no es Cristo la fuente de vida eterna? Y si Cristo es la fuente, ¿por qué estás viviendo agua de las cisternas religiosas que en estos días se han hecho? ¿Por qué bebes de las cisternas de las religiones de los hombres? Cosas que los hombres mismos creen, ya porque tienen agua, están llenas de sapos y de culebras. Sí, espíritus de rana, como la Biblia habla. Espíritus de mentira y de engaño en esas cisternas. Desprecias la fuente de vida eterna. El Señor dijo que fluirían de ti manantiales de vida eterna. Pero ¿dónde están? ¿A dónde están esos manantiales, pueblo? Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Mirad, pasad por las costas de Cuitim y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria con lo que no aprovecha. ¿Sí? Así sencillamente, pueblo. Te he estado hablando y simplemente para que mires el mensaje de Dios para contigo. Te estoy hablando de Proverbios. Te he enseñado también cómo es que en estos días se han apartado de Dios, cómo es esta rebeldía tan, pero tan dura. Una rebeldía tan arraigada, una ceguera que excede los niveles de ceguera. Una ceguera a la cual ni en el mundo se ve. Apártate de tu iniquidad. Pero tú dices, ¿cuál? No estoy haciendo. Señor, tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia. ¿Cómo pues se podrá vivir una vida enfrente de Dios si no se quiere aceptar lo que se está haciendo?
Si en lugar de arrepentirse y clamar a Dios a voz en cuello, decirle, Señor, ten misericordia. A ver, tal vez esto te ayude. Por un momento piensa que estás en el infierno quemándote. ¿Ok? Y clama a Dios como clamarías cuando sintieras las llamas recorrer tu cuerpo. Como clamarías y dijeras, sálvame Señor Jesucristo. Pero así verdaderamente que necesitas ser salvado. Así. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.